No sé cómo explicarte lo que sentí cuando abrí la puerta del piso aquella noche y encontré a mi mujer sentada en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada en la pared, llorando sin ningún sonido, completamente ida, como si no supiera ni dónde estaba ni quién era. Lo primero que pensé, y te juro que me dio un vuelco el corazón, fue que alguien había muerto. Su madre, su hermana, lo que fuera. Era un llanto raro, seco, como de alguien que llevaba demasiado rato conteniéndose. Y lo más extraño es que cuando me vio, en vez de levantarse o pedirme ayuda, escondió la cara, como si yo fuese el último al que quería ver en ese momento. Esa imagen todavía la tengo grabada, Marta encogida, las manos temblando, el maquillaje corrido y un gesto entre miedo y vergüenza que me dejó helado. Entré despacio, cerré la puerta con suavidad porque me dio miedo hasta hacer ruido, y solo pude decir su nombre, muy bajito, porque sentí que si hablaba más alto algo se rompería del todo. Esa fue la primera vez, en todos nuestros años juntos, que vi en sus ojos algo parecido a culpa. Todavía no sabía de qué, todavía no imaginaba a dónde iba a llevarnos aquello, pero sentí algo en el pecho, como si la casa ya no fuese mi casa. Le pregunté qué había pasado, si estaba herida, si alguien le había dicho algo. No respondía. Se limitaba a negar con la cabeza, pero ni siquiera era un gesto seguro, más bien parecía que estaba eligiendo la versión menos dolorosa de una mentira que ni sabía cómo construir. Y ahí, en ese silencio torpe y feo, empezó todo. Yo estaba arrodillado frente a ella sin saber si debía acercarme o dejarla espacio, pero sobre todo intentando no entrar en pánico, porque su actitud no tenía ningún sentido. No era la típica discusión, ni una mala noticia, ni un ataque de ansiedad. Era otra cosa. Algo que no conectaba con nada de lo que habíamos vivido hasta entonces. Y mientras intentaba descifrarla, me di cuenta de que llevaba puesto uno de mis jerseys. No es que eso tenga nada especial, pero es un jersey que casi nunca usa porque dice que le pica. Sin embargo, esa noche lo llevaba como si se hubiese vestido deprisa, sin pensar, sin mirar. Le pregunté si había pasado algo en la calle, si alguien la había seguido, si había discutido con alguien del trabajo. Nada. Solo silencio y ese temblor suave de las manos. Hasta que por fin murmuró algo que no logré entender del todo, pero sonaba a perdón. Como si quisiese disculparse por algo antes de que yo supiera siquiera qué era. Lo peor de ese momento no fue no saber, sino sentir que ella estaba viviendo una versión paralela de nuestra vida, una en la que yo no tenía acceso a nada. Fue la primera grieta de verdad. No un desgaste, no un mal mes, no la típica rutina que cansa. No, fue algo distinto. Por primera vez pensé que quizá llevaba meses, quién sabe si años, ocultándome partes enteras de su día a día. Y no es que yo fuese un marido perfecto ni mucho menos, pero siempre pensé que lo que teníamos era honesto, transparente, que si un día había un problema lo hablaríamos como habíamos hecho siempre. Pero esa noche me miró como se mira a un desconocido al que no quieres hacer daño, pero del que tampoco esperas comprensión. Después de unos minutos que me parecieron interminables, conseguí que se levantara y entramos juntos al salón. Caminaba despacio, como si le doliera algo, aunque no parecía física la cosa. Se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Yo, para no agobiarla, me quedé de pie, sin saber bien dónde meter las mías. Y ahí empezó a decir frases sueltas, desconectadas, como si intentase ordenar un discurso que llevaba horas ensayando pero que no era capaz de soltar entero. Que estaba cansada. Que llevaba días sintiéndose mal. Que había tenido un día horrible. Que no quería preocuparme. Que últimamente se sentía como si nada le saliera bien. Ninguna de esas frases explicaba por qué había estado llorando así en el suelo, pero me obligué a creerla, o al menos a hacer como que la creía, porque la alternativa era abrir una puerta para la que todavía no estaba preparado. Lo más difícil fue gestionar la sensación de distancia.
Yo la miraba y era como si tuviera delante a otra persona. Una que intentaba comportarse como mi mujer, pero sin conseguirlo. Incluso su forma de moverse era distinta, más rígida, más nerviosa. Y yo trataba de no mostrarle el vértigo que llevaba por dentro. Todavía no pensaba en infidelidades ni nada parecido, te lo juro. Pero sí sentí, desde el minuto 1, que había algo que no me estaba contando. Algo grande. Algo feo. Algo que había empezado antes de esa noche. Intenté que habláramos con calma, pero era como hablar con una pared húmeda que se deshace cuando la tocas. No había una explicación concreta, solo evasivas. Y cada evasiva me hacía sentir un poco más tonto, como si estuviera intentando arreglar algo que ni sabía cómo se había roto. Ella decía que no sabía por qué lloraba, que estaba saturada, que necesitaba un tiempo para sí misma. Y yo, que siempre había sido bastante torpe para detectar señales, noté por primera vez que esa frase de necesito tiempo no venía de un sitio sano. Era como si hubiese algo que la estaba arrastrando hacia otra vida en la que yo no pintaba nada. Esa noche dormimos juntos, pero no hablamos. O, mejor dicho, no hablamos de verdad. Hicimos ese teatro de pareja que intenta aparentar normalidad para no enfrentar lo que duele. Me dio un beso rápido, casi automático, y se giró hacia su lado. Yo me quedé mirando el techo pensando en qué coño había pasado para que llegáramos a ese punto sin que yo me diera cuenta. Nunca había tenido la sensación de que estuviera escondiéndome algo tan grave. Puedo aceptar un mal día, incluso un mal mes, pero no esa desconexión total que vi en sus ojos. Al día siguiente la cosa siguió rara, como si hubiera un acuerdo tácito de no mencionar lo ocurrido. Se levantó temprano, preparó café, se arregló con una precisión que no era habitual en ella para un simple martes de febrero. Me sonrió, pero era una sonrisa tensa, rápida, la clase de sonrisa que te da alguien que no sabe cómo sostenerte la mirada. Y yo, como un idiota, la dejé irse sin hacer más preguntas, porque me dio miedo la respuesta. Me dio miedo que dijera algo que ya no pudiéramos deshacer. Los días siguientes la tensión siguió creciendo, casi de forma silenciosa. No discutíamos, pero tampoco hablábamos en serio. Estábamos juntos, pero había una distancia que no sabía cómo atravesar. Intentaba observar sin parecer un paranoico, escuchar sin presionarla, entender sin exigir explicaciones. Y a la vez una parte de mí sabía, aunque no lo quería admitir, que aquello no era solo estrés ni cansancio. Había algo más. Y como suele pasar, lo que no se dice empieza a pudrirse. Yo empecé a darle vueltas a todo, a sus cambios de humor, a sus silencios, a su forma de evitar entrar en detalles cuando le preguntaba por su día. Y aunque intentaba convencerme de que todo era una paranoia mía, la realidad es que la sensación de que algo se nos había escapado de las manos se hizo cada vez más fuerte. Hasta que llegó el momento en que, sin saber todavía qué era lo que estaba ocurriendo, entendí que nuestra relación ya estaba en un terreno peligroso. Que algo dentro de ella había empezado a moverse hacia una dirección que me dejaba fuera. Y que yo, sin quererlo, estaba empezando a preparar el terreno para aceptar que tarde o temprano tendría que enfrentarme a una verdad que no quería escuchar. Porque a veces la traición no empieza con un acto, sino con un silencio. Durante los días que siguieron a aquella noche extraña yo intenté convencerme de que estaba exagerando, que la tensión venía de su trabajo, de alguna discusión con alguien de su familia, de lo que fuera, cualquier explicación que no me obligara a pensar en algo más serio. Pero cada gesto de Marta se volvió una especie de pista contradictoria que solo aumentaba el agobio. Había mañanas en las que se mostraba cariñosa de repente, como si quisiera equilibrar una balanza invisible, y otras en las que apenas me dirigía la palabra. Lo que terminó de preocuparme fue su esfuerzo por parecer normal, porque era tan artificial que ni se molestaba en ocultarlo. Me decía estoy bien, de verdad con una sonrisa que no llegaba ni al primer músculo de la cara, y yo asentía como si creyera esa frase,
aunque notaba perfectamente que dentro de ella se estaba librando algo que no quería contarme. Y a medida que pasaban los días, esa sensación dejó de ser algo puntual y se convirtió en una constante que se metía en todo, incluso en las conversaciones más simples. Yo le hablaba de cualquier cosa cotidiana, del precio de la fruta en el mercado, del correo que había llegado, y notaba que no me escuchaba. No era una distracción normal, era otra cosa, estaba en otro sitio. Lo que menos me esperaba fue que la forma en la que descubriría la verdad sería completamente distinta a lo que uno se imagina. Nada de mensajes, nada de llamadas, nada de objetos sospechosos ni rastros evidentes. Fue más directo, más crudo y más difícil de asimilar porque me obligó a verlo con mis propios ojos, sin ninguna interpretación posible. Aquello ocurrió un jueves por la tarde. Yo tenía la costumbre de pasar por casa a dejar algunos documentos antes de una reunión que solía tener cerca de allí, y siempre lo hacía a la misma hora. Ese día Marta me había dicho por la mañana que volvería tarde porque una compañera necesitaba que la cubrieran en una reunión. No hubo nada raro en su explicación y de hecho ni pensé en cuestionarla. Así que aproveché para pasar por casa rápido antes de seguir con lo mío, sin esperar absolutamente nada fuera de lugar. Lo que me encontré al abrir la puerta fue que la casa no estaba vacía, como ella me había dicho. En realidad, al principio pensé que alguien se había dejado una ventana abierta porque había ruido en el interior, un murmullo difícil de identificar. Caminé unos pasos hacia el pasillo y me detuve porque reconocí su voz mezclada con la de un hombre. No estaban discutiendo. Tampoco estaban hablando de trabajo. Estaban riéndose. Esa risa de ella, la que no había escuchado en semanas, sonaba ahora limpia, relajada, muy distinta a la persona que yo tenía delante cada noche últimamente. Me quedé paralizado sin saber cómo procesar lo que estaba oyendo. No era un sonido comprometedor en sí, no había nada explícito todavía, pero la naturalidad de esa risa me golpeó de una forma que no esperaba. Era como si estuviera escuchando una versión de ella que ya no me pertenecía. Avancé despacio hacia el salón y fue entonces cuando apareció lo que ya no puedo olvidar. No estaban en el sofá. No estaban simplemente charlando. Estaban en el suelo, sentados muy cerca, revisando algo en una libreta que él sostenía. Ella llevaba el pelo recogido como cuando se arregla rápido pero quiere verse bien, y su cuerpo estaba inclinado hacia él de una manera que reconocí al instante, porque yo había visto ese gesto miles de veces cuando era yo el que estaba ahí. Él tenía la mano en su rodilla, apoyada con completa naturalidad, como si llevara meses haciéndolo. No era sexual en el sentido evidente, pero sí tremendamente íntimo, demasiado íntimo para que alguien pudiera intentar justificarlo después con un solo estábamos hablando. Ella no se apartó cuando él la tocó. Ni un poco. Y cuando él dijo algo que la hizo reír de nuevo, ella se inclinó hacia él, tocándole el brazo como quien no puede evitar acercarse más de la cuenta. Fue ese detalle, esa naturalidad, lo que me destrozó. Yo no suelo gritar ni reaccionar impulsivamente, así que lo único que pude hacer fue quedarme en la puerta observando la escena sin ser capaz de moverme. No sé cuánto tiempo pasó hasta que ella levantó la vista y me vio. Al principio no pareció entender lo que estaba viendo. Quedó paralizada, con la expresión exacta que tendría alguien descubierto en el acto, aunque técnicamente no estuvieran haciendo nada explícito. El hombre retiró su mano de su rodilla de inmediato, pero ya daba igual. Lo que yo había visto no necesitaba traducción. Ella tartamudeó mi nombre con una mezcla de sorpresa y miedo, mientras él se ponía de pie como si estuviera preparado para escapar. No sé cómo describirte la sensación de estar mirando a alguien que quieres y darte cuenta de que lleva tiempo viviendo en otro plano, en otra frecuencia emocional en la que tú no existes. No necesitaba verla besándolo ni abrazándolo. La forma en la que se miraban decía todo con una claridad insoportable. Hubo un silencio denso, largo, imposible,
que ella rompió con un esto no es lo que parece que me dio tanta rabia que tuve que agarrarme al marco de la puerta para no perder la calma. No respondí. No podía. Él murmuró algo como mejor me voy y salió sin mirarme. Y cuando la puerta se cerró tras él, escuché como ella exhalaba un aire largo, casi de derrota, mientras se llevaba las manos a la cara. Me quedé ahí plantado, sintiendo que el suelo se me abría, observando cómo intentaba explicar algo que ni ella misma sabía por dónde empezar. Se levantó despacio, como si cada movimiento le costara el doble que antes, y caminó hacia mí sin llegar a acercarse del todo. No pasó nada, dijo. No hubo nada físico. Y lo dijo tan rápido, como si quisiera poner una barrera protectora antes de que yo pudiera responder, que entendí perfectamente que eso no era lo peor. Lo peor era todo lo que había pasado antes de ese momento, todo lo que yo no había visto, todo lo que se había ido construyendo a mis espaldas. Le pregunté quién era él. Me dijo su nombre sin mirarme. Le pregunté desde cuándo se veían. Al principio no quiso responder, pero cuando insistí, bajó la cabeza y dijo que hacía semanas. No meses, según ella. Semanas. La palabra sonaba ensayada, y me di cuenta de que estaba midiendo cuánto admitir sin que aquello se rompiera del todo. No levanté la voz. No la insulté. Pero sí le pedí que dejara de mentir. Lo que acabo de ver no ocurre en semanas, le dije. Ella negó una y otra vez, como si con cada negación pudiera retroceder el tiempo. Yo seguí preguntando. No quería detalles morbosos, solo necesitaba saber cuándo había empezado a vivir esa doble vida emocional. Me dijo que él era alguien del curso de idiomas al que se había apuntado meses atrás, que al principio solo hablaban de cosas normales, que ella llevaba una temporada rara y él la hacía sentirse escuchada. Esa palabra me dolió particularmente. Escuchada. Como si yo fuese incapaz de prestar atención a la persona con la que compartía la casa, la cama, la vida. Ella se acercó un poco más, intentando tocarme el brazo, pero me aparté. No podía soportar que quisiera reconectar físicamente conmigo justo después de haber visto cómo se abría a otro hombre con esa naturalidad. Entonces empezó a llorar, pero ya no era el llanto silencioso del otro día. Era un llanto desordenado, desesperado, como si todo se le hubiera venido encima y no supiera cómo sostenerlo. No lo planeé, repetía. No quería que pasara nada, te lo juro. Yo la miraba intentando encontrar algo de sinceridad entre sus palabras, pero estaba tan hundido que ya no sabía distinguir si me hablaba desde la verdad o desde el miedo. Le pregunté por qué no me dijo que estaba mal, por qué no acudió a mí, por qué se refugió en otro. Ella respondió que no sabía cómo hacerlo, que le daba miedo mi reacción, que no quería preocuparme, que se sentía desconectada de sí misma. La escuché porque no tenía fuerzas para decir nada más, pero por dentro me ardía la certeza de que no se trata solo de estar mal, sino de elegir conscientemente a quien abres esa parte de ti. Y ella había elegido a él, no a mí. Cuando conseguí salir del salón necesité aire, necesitaba espacio para procesar algo que hasta hacía una hora me parecía imposible. Me encerré en el dormitorio sin saber qué hacer con todo aquello, mientras ella golpeaba suavemente la puerta pidiéndome que habláramos, diciendo que no quería perderme. Y ahí, sentado en el borde de la cama, sin saber por dónde empezar a pensar, entendí que la escena que había visto no era un error puntual ni una confusión pasajera, sino la prueba de que mi matrimonio había entrado en un terreno del que ya no saldríamos indemnes. Cuando por fin abrí la puerta del dormitorio, no porque estuviera preparado sino porque ya no soportaba el encierro, la encontré apoyada en la pared del pasillo como si llevara años esperando allí. Tenía los ojos rojos y el gesto cansado, y aún así intentó sonreírme de una manera que me resultó imposible interpretar. No había ternura en esa sonrisa, tampoco desafío, era más bien un intento torpe de suavizar algo que no podía suavizarse.
Me quedé frente a ella sin moverme, con la mandíbula apretada y las manos frías, y lo primero que dije fue lo único que me quemaba por dentro: necesito que me digas la verdad. Ella asintió lentamente, pero su cuerpo entero temblaba como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. Me pidió que fuéramos al salón para hablar con calma, pero yo le dije que no necesitaba calma, que necesitaba claridad, que no quería otro discurso lleno de frases sin peso ni explicaciones vagas que no resolvían nada. Entonces bajó la mirada al suelo y respiró hondo, como si aquella respiración fuera el último paso antes de enfrentar algo que llevaba semanas evitando. Entramos al salón sin prisa, aunque yo no sentía que caminara, más bien avanzaba empujado por la rabia que me iba subiendo desde el estómago. Ella se sentó en el sofá y yo me quedé de pie, porque no quería disminuir ni un centímetro la distancia que nos separaba. Me dijo que por favor no empezáramos así, que necesitaba que me sentara para que pudiéramos hablar con cierta normalidad. Normalidad, repetí yo, y me reí sin ganas. Acabas de abrirle la puerta de nuestra casa a un desconocido mientras yo estaba trabajando y ahora quieres normalidad. Ella cerró los ojos un instante, como si le doliera lo que yo acababa de decir, pero sinceramente en ese momento me daba igual si le dolía o no. Me volví a cruzar de brazos y se lo solté de frente: quiero que me digas cuándo empezó y quiero que no me mientas más. Ella levantó la vista despacio. Yo no lo busqué, dijo. No fue algo que planeara. Aquello me encendió aún más porque era exactamente el tipo de frase que no dice nada. Le respondí que no me importaba si lo había planeado o no, que yo quería hechos, no excusas. Le tembló la barbilla y por un momento pensé que no iba a contestarme, pero finalmente dijo que empezaron a hablar en el curso de idiomas hace unos meses, que al principio era solo una conversación amable entre compañeros, que ella se sentía desconectada, que necesitaba aire, que necesitaba sentirse escuchada por alguien. ¿Y yo qué era entonces?, pregunté sin levantar la voz pero con un tono que no reconocía en mí. ¿Un mueble, una obligación? Ella negó rápidamente, diciendo que no tenía nada que ver conmigo, que el problema era ella, que llevaba tiempo sintiéndose rara, que no sabía cómo explicármelo. Le dije que me lo explicara ahora, porque ya no tenía sentido guardar nada. Entonces empezó una especie de confesión atropellada que no sé si fue sincera o simplemente desesperada. Me dijo que desde hacía meses tenía la sensación de que nuestra vida se había convertido en una especie de rutina sin emoción, que ella se había ido apagando, que no sabía cómo comentarme lo que le pasaba porque le daba miedo que yo pensara que era una exageración o un capricho. Me dolió escuchar eso, pero me dolió más pensar que había buscado consuelo en otro en vez de venir a mí. Le pregunté directamente si estaba enamorada de él. Ella tardó unos segundos en contestar y ese silencio me pareció una respuesta en sí misma. No lo sé, dijo finalmente. Es que no lo sé. Esa ambigüedad fue como un golpe seco. Le dije que no podía soltar algo así como quien duda entre dos menús en un restaurante, que yo merecía algo más concreto. Pero lo único que añadió fue que él le había hecho sentir cosas que creía que ya no podía sentir, que no era algo sexual necesariamente, sino emocional. Y esa última palabra fue la que más me destrozó, porque significaba que lo nuestro se había estado vaciando en silencio mientras yo seguía creyendo que, aunque imperfectos, seguíamos siendo nosotros. Me acerqué un poco, no para consolarla sino para acorralarla verbalmente. Le pregunté si se habían besado, si habían tenido algo físico más allá de lo que yo vi. Ella apretó los labios y negó, pero la negación no tuvo fuerza. Marta, mírame, le pedí. Me miró como quien mira un precipicio. ¿Se han besado? Hubo una pausa y al final dijo un sí tan bajo que casi no lo escuché. Sentí que el pecho se me comprimía, no de dolor, sino de incredulidad. Le pedí que me dijera cuántas veces, dónde, cuándo. Ella se cubrió la cara otra vez, como si quisiera desaparecer. No me acuerdo, respondió. Fueron 2 o 3 veces,
no más. Me llevó unos segundos reaccionar porque esa frase, no me acuerdo, me pareció una falta de respeto tan grande que tuve que apartarme para no perder completamente los papeles. Le dije que cómo podía no acordarse, que no se trataba de perder las llaves o el paraguas, que estábamos hablando de besar a otro hombre. Ella empezó a llorar otra vez, diciendo que estaba bloqueada, que no sabía cómo explicarlo sin sonar como una persona horrible. Es que lo eres ahora mismo, dije sin gritar pero con absoluta claridad. Ella asintió con la cabeza sin defenderse. Hubo un momento en que pensé que ella iba a levantarse para intentar acercarse a mí, quizá para tocarme, para intentar reparar algo que ya no podía repararse, pero se quedó clavada en el sofá. Me dijo que tenía miedo, que no quería que esto significara el final, que todavía me quería. Esa frase me provocó una risa amarga. ¿Me quieres?, repetí. ¿En qué parte de todo esto encaja que me quieras? Ella insistió en que lo que había pasado no cambiaba lo que sentía por mí, que había sido un desvío emocional del que no había sabido salir, que cuando me vio en la puerta sintió una vergüenza tan grande que algo dentro de ella se rompió. Yo le dije que a mí también se me había roto algo, pero que a diferencia de ella yo no había tenido que meter a otra persona en medio para darme cuenta. Entonces pasó algo que no esperaba, ella se enfadó. No me gritó, pero su tono cambió. Me dijo que yo no entendía nada, que llevaba meses pidiéndome atención de formas que yo no había visto, que me había convertido en alguien distante sin darme cuenta. Y aunque parte de mí sabía que estaba intentando salvar su posición, otra parte reconocía que algo de verdad había en eso. Pero no lo acepté en ese momento. No podía. Yo también empecé a hablar más alto. Le dije que si estaba insatisfecha tenía 1000 maneras de decírmelo antes de llegar a esto, que no éramos adolescentes, que nuestra relación merecía más respeto que una aventura emocional escondida detrás de excusas. Ella me pidió que bajara la voz. Me dijo por favor, casi suplicando. Yo le dije que no me callaría mientras ella siguiera ofreciéndome explicaciones que sonaban a manual de disculpas baratas. Ella se tocó el pelo nerviosa, se levantó del sofá y caminó hacia la ventana como si necesitara distancia para poder pensar con claridad. Yo la seguí con la mirada, esperando que por fin dijera algo real. Y entonces lo dijo, sin adornos, no quería perder la sensación de que todavía podía gustarle a alguien. Esa frase, tan sencilla, tan directa, hizo más daño que todo lo demás. No supe qué contestar. Nunca imaginé que mi mujer necesitara la validación de otro para sentirse viva. Me quedé quieto mientras ella seguía hablando sin parar, como si de repente hubiera entendido que no quedaba tiempo para medias verdades. Me dijo que empezó a sentirse diferente después del verano, que no sabía qué le pasaba, que él apareció en el momento justo, que no pensaba cruzar ninguna línea pero que un día la cruzó sin darse cuenta, que cuando quiso parar ya estaba metida en algo que no sabía cómo manejar. Me aseguró que no habían llegado más lejos, que los besos habían sido el límite, que no sabía por qué había permitido que pasara. Yo no sabía si creerle o no, porque la confianza que tenía en ella se había hecho añicos en cuestión de minutos. Cuando el silencio volvió a instalarse entre nosotros, ella se giró hacia mí con los ojos hinchados. «Dime qué quieres que haga», me dijo. «Lo que sea». Le respondí que no tenía ni idea todavía, que no podía tomar decisiones en caliente, que necesitaba procesar lo que había descubierto, que necesitaba entender si podía perdonar algo así o si lo que había visto ya había destruido algo que no se recupera. Ella dio un paso hacia mí pero volvió a detenerse. «No quiero perderte», murmuró. Yo la miré sin decir nada. Por primera vez en años no sentí que ella fuera mi hogar, sino alguien de quien no sabía casi nada. Permanecimos así, enfrentados, con un océano de palabras que ninguno sabía cómo utilizar. Y en ese silencio entendí que lo que vendría después no sería fácil ni rápido. La confrontación había dejado heridas en ambos,
pero sobre todo había dejado una verdad imposible de ignorar: ella había elegido a otro, aunque fuera por un rato, aunque fuera sin planearlo. Y yo tendría que decidir si eso era algo que podía soportar o si había sido el golpe final a algo que llevaba tiempo tambaleándose sin que yo lo viera. La mañana siguiente a la confrontación me desperté con una sensación tan densa que ni siquiera supe identificarla. No era rabia pura, tampoco tristeza, era más bien una claridad incómoda, como si lo que había pasado la tarde anterior hubiera empujado algo dentro de mí a un lugar del que ya no podía volver. Marta seguía en la cama, hecha un ovillo, claramente sin haber dormido casi nada. Me levanté sin hablarle porque no tenía fuerzas para escuchar otra ronda de explicaciones, y bajé a la cocina con la idea de estar un rato solo, pero me encontré sentado allí, mirando el café que no me estaba bebiendo, dándome cuenta de que no quería seguir siendo un espectador pasivo de todo ese desastre. Entendí que si no hacía algo, si no tomaba una posición clara, todo se convertiría en una especie de limbo emocional en el que ella seguiría llorando, yo seguiría sufriendo y nada cambiaría. Y ese pensamiento, sorprendentemente, me dio una especie de impulso que llevaba semanas sin sentir. Pasé la mañana trabajando desde casa, no porque tuviera ganas de trabajar sino porque necesitaba un espacio mental en el que no estuviera ella. Cada vez que escuchaba sus pasos por el pasillo me tensaba, así que me encerré en el despacho sin decirle nada. A media mañana escuché un golpe suave en la puerta y luego su voz pidiéndome hablar. No contesté. Escuché cómo se apoyaba en la pared un momento y luego se iba. Esa distancia me permitió pensar con más precisión y por primera vez en días no me dejé llevar por el dolor, sino por una especie de frialdad reflexiva que me sorprendió. Empecé a repasar mentalmente las cosas que me había dicho, las fechas, las incoherencias, la naturalidad con la que se había sentado en el suelo con él, y sentí algo que la noche anterior no había sentido del todo: la necesidad imperiosa de recuperar el control de mi propio territorio emocional. No quería castigarla físicamente ni destruir nada, pero sí quería que entendiera el impacto real de lo que había hecho, que no podía esperar que yo simplemente lo asumiera y siguiera adelante. Lo primero que se me ocurrió fue un gesto simple pero contundente: recoger todas sus cosas que estaban en mi lado del armario y colocarlas en el pasillo. No para echarla de casa ni para montar un espectáculo, sino para dejar claro que no compartíamos ya el mismo espacio de la misma manera. Abrí los cajones con calma, sin rabia, doblando su ropa con cuidado, pero cada prenda que guardaba era una confirmación más de que no podía seguir permitiendo que todo siguiera igual. Cuando terminé, cerré el armario y sentí una extraña sensación de orden, como si por fin hubiera hecho algo que respondía a lo que llevaba días sintiendo. Saqué también su neceser del baño y lo coloqué junto a la ropa. No dejé nada escondido ni oculto. Solo ordené el espacio para que ella viera, sin necesidad de palabras, que había consecuencias. Cuando subió al piso y vio todo colocado fuera, escuché su respiración entrecortada antes de que dijera nada. Llamó a la puerta del despacho, esta vez con más firmeza. ¿Puedo entrar?, preguntó. Le dije que sí. Entró despacio, con las manos temblando. ¿Qué estás haciendo?, dijo con un tono que no supe si era miedo o indignación. Le respondí que no estaba expulsándola, que simplemente no quería compartir el mismo espacio con ella como si no hubiera pasado nada. Ella se quedó mirando la ropa, y de repente, en vez de llorar o disculparse, se enfadó. ¿De verdad crees que esto ayuda?, preguntó. ¿Así se arreglan las cosas? Yo me levanté de la silla y me puse frente a ella sin necesidad de elevar la voz. No estoy arreglando nada, le dije. Estoy protegiéndome. Algo que tú no hiciste cuando empezaste a abrirte con él. Ella intentó replicar, pero se quedó sin palabras. Me dijo que lo último que quería era que yo me alejara, que le dolía verme así. Pues imagínate cómo me dolió a mí verte con él, respondí. Hubo un silencio largo, incómodo, y por un instante pensé que iba a derrumbarse otra vez.
Pero en lugar de eso, se sentó en la silla frente a mí y me miró fijamente. Dime qué se supone que quieres que haga. La frase me pareció absurda. Le respondí que no se trataba de seguir instrucciones, que no iba a darle una lista de acciones para reparar algo que había roto por cuenta propia. Que ahora le tocaba a ella demostrar algo que aún no había demostrado, que entendía el alcance de lo que había hecho. Cuando salió del despacho, la escuché mover su ropa, guardarla de nuevo pero esta vez en el cuarto de invitados. Eso me confirmó que el mensaje había llegado. No estaba pensando en separarnos todavía, pero sí en marcar un límite claro. Y en ese momento se me ocurrió una idea que no fue impulsiva, sino estratégica, de mostrarle, sin amenazas ni escenas, el mismo sentimiento que ella me había impuesto sin avisar. La indiferencia. No el desprecio ni la violencia emocional, sino la ausencia total de iniciativa hacia ella. Durante los días siguientes no le hablé a menos que fuera estrictamente necesario. No la miraba más de lo indispensable. No contestaba a sus intentos de acercamiento con ataques, simplemente no le daba nada. Y lo curioso es que eso la afectó más que cualquier grito. La vi perder seguridad día a día, intentando averiguar en qué punto exacto estaba nuestra relación. Me pedía que habláramos, que le dijera qué esperaba de ella. Yo le respondía con frases cortas o claras, sin rabia pero sin suavidad. No lo sé, no estoy preparado, necesito tiempo. El mismo tipo de respuestas que ella había usado conmigo cuando estaba en su doble vida, pero ahora sin mentiras de por medio. Una tarde, mientras preparaba unos documentos en el salón, ella se acercó y me dijo que ya no podía aguantar mi frialdad. Es peor que si me gritaras, dijo. Le respondí que no iba a gritarle porque me parecía inútil, que las explosiones solo sirven para liberar tensión momentánea pero no solucionan nada. Entonces me dijo algo que no esperaba, siento que me odias. Me quedé mirándola unos segundos. No te odio, respondí. Pero ahora mismo tampoco puedo quererte como antes. Y tú vas a tener que decidir si puedes vivir con eso mientras yo averiguo si puedo confiar en ti otra vez. Ella se tapó la cara con las manos y empezó a llorar, esta vez sin buscar mi consuelo. Eso, por extraño que parezca, me alivió. Por primera vez desde que descubrí lo suyo, sentí que estaba viendo su arrepentimiento sin adornos. Pero mi venganza, si quieres llamarlo así, no terminó ahí. Decidí hacer algo que afectara directamente la zona en la que ella había construido su refugio emocional, el curso de idiomas. Obviamente no podía prohibirle ir, ni quería hacerlo, pero sí podía obligarla a enfrentar el hecho de que yo no iba a aceptar seguir conviviendo con esa parte de su vida como si fuera inocente. Le dije que si quería intentar salvar el matrimonio, tenía que dejar el curso, no porque yo quisiera controlarla, sino porque no quería que siguiera vinculada al hombre con el que había estado. Me dijo que era injusto, que ella no tenía por qué renunciar a algo que le gustaba por un error que estaba intentando reparar. Entonces no es tan importante salvarnos, dije. Y en ese instante su cara cambió. Comprendió perfectamente que no estaba negociando, que era una línea directa que marcaba lo que para mí era innegociable. Al día siguiente pidió la baja del curso. Lo supe porque dejó la carta encima de mi mesa, no con un tono triunfalista ni dramático, sino como quien presenta una prueba necesaria. Durante esos días también empecé a reorganizar la casa. No tiré nada, no destruí nada, pero cambié la disposición de varios muebles, moví mis cosas a otros espacios, como si estuviera reconstruyendo mi vida dentro del mismo hogar. No lo hice para castigarla visualmente, sino para que cada rincón reflejara que algo había cambiado y que no podíamos seguir fingiendo normalidad. Ella observaba todo en silencio, a veces desde la puerta, a veces desde el fondo del pasillo, sin saber si debía ofrecer ayuda o mantenerse al margen. Y esa confusión suya, esa incertidumbre constante, era exactamente el sentimiento que yo había tenido durante semanas.
No me enorgullece decir que me dio cierto alivio devolverle ese peso, pero también fue la primera vez en mucho tiempo en que sentí que recuperaba autoridad sobre mi vida. Una noche, cuando ya llevaba casi una semana durmiendo en el cuarto de invitados, llamó a la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó. Le dije que sí. Entró con los ojos hinchados, pero habló sin llorar. No aguanto esta distancia, dijo. No sé qué más puedo hacer. Y por primera vez desde que todo estalló, me senté en la cama y le pedí que se sentara también, no para reconciliarnos, sino para dejar claro dónde estaba cada uno. Le dije que no estaba buscando destruirla, que mi comportamiento no era una venganza irracional, sino una forma de mostrarle lo que había provocado. Que ahora sabía lo que era vivir en la incertidumbre, en la inseguridad, en la angustia de no entender qué estaba pasando. Que necesitaba que sintiera esa carga no por crueldad, sino para que, por una vez, nuestra relación se viera desde ambos lados. Ella me escuchó sin interrumpirme, cosa que no había logrado en toda la relación. Cuando terminé, se quedó en silencio varios segundos y luego dijo que haría lo que fuera necesario, incluso si eso significaba estar conmigo sin saber si yo volvería a quererla igual. No le respondí. Solo asentí. Porque mi venganza, al final, no era un golpe, ni un castigo, ni un espectáculo. Era ponerle un espejo delante y que no pudiera apartar la mirada. Era devolverle, con precisión, la sensación de no saber dónde estaba parada. Era marcar que yo también podía tomar decisiones y que, por primera vez en mucho tiempo, no iba a hacerlo pensando solo en ella. La mañana en que decidí que tenía que hablar con ella de verdad, sin rodeos y sin la frialdad calculada que había usado como escudo durante las últimas semanas, me desperté con una sensación distinta a todas las anteriores. No era alivio, tampoco ira, y desde luego no era perdón. Era algo más sobrio, como si por fin mi cabeza hubiera terminado de ordenar el caos emocional que llevaba acumulado desde el día en que la encontré con él en el salón. Me quedé un rato en la cama, mirando el techo del cuarto de invitados, escuchando sus pasos en la cocina y sintiendo un cansancio que ya no era físico, sino acumulado, como si hubiera envejecido varios años en cuestión de días. Esa sensación me hizo entender que seguir así no tenía sentido, que necesitábamos una conversación final, aunque fuera dolorosa, porque no podía permitirme vivir en el vaivén emocional en el que estaba atrapado. Salí del cuarto de invitados sin avisar y bajé a la cocina. Ella estaba de espaldas, con el café servido y las manos agarradas a la encimera como si necesitara sujetarse a algo. Cuando me escuchó entrar, se quedó inmóvil. No se giró enseguida, como si tuviera miedo de leer en mi cara lo que finalmente había decidido. Me acerqué a la mesa y me senté sin decir nada. Ella tardó unos segundos en girarse, y cuando lo hizo, su expresión no era la de alguien que espera clemencia, ni la de alguien que quiere justificarse. Era la de alguien que está agotado, que ya no sabe qué más hacer para no perder lo que le queda. Eso, en cierto modo, me ablandó lo suficiente para empezar a hablar. Tenemos que hablar en serio, dije. Su rostro se tensó y asintió. Se sentó frente a mí sin intentar tocarme, sin intentar acercarse más de lo necesario. Esperó, y por primera vez en semanas vi que era ella la que no sabía qué palabra elegir. Le dije que no iba a repetir la discusión, ni los motivos, ni el daño, que todo eso ya estaba más que hablado y que no tenía sentido sacar otra vez las mismas frases. Lo que quería hablar ahora era del futuro, de si tenía sentido seguir juntos o si estábamos prolongando algo que ya no era sostenible. Ella tragó saliva, y aunque intentaba mantener la compostura, sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron, como si estuviera luchando por no parecer débil justo cuando más vulnerable estaba. Dime qué necesitas saber, murmuró. Le respondí que no quería más detalles del otro hombre, que lo esencial ya lo sabía. Lo que necesitaba entender era si ella estaba dispuesta a reconstruir una relación que no se parecía en nada a la que teníamos antes,
porque era evidente que no podíamos volver atrás. No puedo hacer como si nada hubiera pasado, dije. No puedo ser el mismo hombre que era antes, ni tú vas a ser la misma mujer. Si seguimos adelante, será desde cero o no será. Ella se quedó en silencio un largo rato. Era evidente que aquella frase le había golpeado, no porque fuera cruel, sino porque era la primera vez que lo decía con total lucidez y sin rastro de rabia. Se llevó las manos al regazo, respiró hondo y dijo algo que no esperaba: yo no sé quién soy ahora mismo. No sé cómo he llegado hasta aquí. Pero sé que no quiero perder lo que tenemos. Y sé que si tú me dices que es posible reconstruirnos, yo voy a hacer todo lo que haga falta. Aquella sinceridad me afectó más de lo que pensé. Había sido semanas de frialdad, de distancia deliberada, de castigo silencioso, pero escucharla asumir que no tenía respuestas fáciles me hizo bajar un poco la guardia. Aún así, no era suficiente. Le dije que para que la relación siguiera, yo necesitaba entender algo básico: si ella había terminado emocionalmente con él o si simplemente había cortado por miedo a perderme. Esa diferencia para mí lo era todo. Ella tardó en responder. Miró la mesa un momento y dijo: corté porque estaba haciendo daño. Corté porque me di cuenta de que estaba destruyendo lo que más me importa. No siento por él lo que sentía al principio. Lo que me atraía era cómo me hacía sentir. No a él como persona. A él ya no lo quiero en mi vida. Aquella frase, aunque imperfecta, sonaba honesta. Pero no quise asumir nada sin más, así que le pregunté si lo había pensado alguna vez como una posible relación, si había imaginado un futuro con él. Su respuesta fue rápida y directa: no. Nunca. Y por primera vez desde que todo empezó, no tuve la sensación de que estuviera escondiendo algo. Seguí avanzando con lo que necesitaba aclarar. Le dije que si seguíamos juntos yo necesitaba condiciones claras, no porque quisiera controlarla, sino porque tenía que protegerme. Le pedí transparencia absoluta durante un tiempo, no como castigo, sino como forma de reconstruir la confianza. Le dije que no quería sorpresas, que no quería silencios, que si un día se sentía mal o confundida tenía que decírmelo antes de que la situación se desbordara otra vez. Ella asintió sin dudarlo. Lo haré, murmuró. Lo que necesites. Y entonces llegamos al punto que más me costaba decir. Le dije que, por mucho que intentara reconstruir la relación, algo en mí había cambiado. Que no sabía si iba a poder volver a verla igual, que no sabía si podría tener intimidad con ella sin que mi cabeza se llenara de imágenes indeseadas, que no sabía si el respeto que sentía hacia ella iba a volver a como era antes. Ella apretó los labios con fuerza, como si esas palabras le destrozaran por dentro. Quiero intentarlo, dijo. Aunque me cueste. Aunque tú necesites tiempo. Si tú quieres, yo quiero. Aquella frase, pronunciada con tanta sencillez, fue la primera que me hizo dudar de mi determinación de mantener la distancia. Había algo en su voz que no era manipulación ni desesperación, sino reconocimiento del daño real que había causado. Aún así, no podía tomar una decisión en ese instante. Le dije que necesitaba días, quizás semanas, para saber si era capaz de abrir una puerta hacia algo nuevo con ella. Que mientras tanto seguiría en el cuarto de invitados y que no quería presiones ni escenas. Ella lo aceptó sin discutir. Entonces, con una calma que no esperaba, le pedí que hablara a ella. Dime qué necesitas tú. No lo que crees que debo escuchar. Lo que realmente necesitas. Ella se quedó mirándome de una manera distinta, como si por primera vez en mucho tiempo sintiera que podía hablar sin ser juzgada. Necesito que me mires algún día sin rencor, dijo. Necesito saber que no te he perdido del todo. Y necesito que entiendas que lo que pasó no fue porque tú no fueras suficiente. Fue porque yo me estaba perdiendo a mí misma. Aquello me golpeó de una manera extraña.
Durante semanas me había repetido mentalmente que su traición tenía que ver conmigo, con mis fallos, con alguna parte de mí que había dejado de ser atractiva o suficiente. Escucharla desligar lo ocurrido de mí no borraba el dolor, pero si lo reorganizaba, lo hacía más comprensible. Aún así, se lo dije claro, entender no es justificar. Y perdonar no es olvidar. Ella bajó la mirada y asintió, aceptando cada palabra. Ese reconocimiento silencioso fue, curiosamente, más importante que cualquier disculpa elaborada. La conversación se alargó más de lo que esperaba. Hablamos de cómo habíamos llegado ahí, de las señales que yo no vi, de las que ella ignoró, de cómo nos habíamos distanciado sin darnos cuenta. No fue una conversación romántica ni consoladora, pero sí fue probablemente la más honesta de nuestra vida. Y en esa honestidad encontré algo que no esperaba, un punto de partida posible. No una garantía. No un final feliz. Solo la posibilidad de evaluar si todavía había algo que salvar. Antes de levantarnos de la mesa, ella me preguntó algo que no supe responder con claridad. ¿Tú quieres seguir conmigo? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, y yo respiré hondo antes de contestar. Quiero intentarlo, dije finalmente. Pero no sé dónde va a llevarnos. No esperes una versión de mí que ya no existe. Y si un día siento que no puedo más, lo diré sin esperar a que esto vuelva a repetirse. Ella aceptó esa respuesta, aunque le doliera. Y en ese momento entendí que la conversación no había sido solo una explicación. Había sido un cierre. Un cierre a lo que fuimos y un inicio a lo que podríamos ser, si ambos éramos capaces de aguantar el peso de lo que habíamos vivido. Cuando me levanté y salí de la cocina, sentí por primera vez en semanas que mis pasos eran míos. No había tomado una decisión definitiva, pero había recuperado algo que creía perdido, la capacidad de elegir sin miedo, sin gritos, sin castigos emocionales. Y aunque todavía no sabía si nuestra relación sobreviviría, al menos sabía que la última conversación había sido real. Tan real que dolía. Tan real que abría una puerta que yo no esperaba encontrar. Cuando por fin llegamos a ese punto en el que ya no había más explicaciones que dar ni más versiones que revisar, la casa entró en una especie de calma extraña que al principio confundía más que tranquilizaba. No era la calma de una reconciliación ni la de una separación definitiva, era una calma de transición, como si ambos estuviéramos midiendo cada gesto para no empujar demasiado en ninguna dirección hasta saber con claridad qué queríamos hacer con lo que quedaba de nuestro matrimonio. Yo seguía durmiendo en el cuarto de invitados, no porque quisiera seguir castigándola, sino porque todavía no me salía compartir cama con ella. Ese espacio físico me ayudaba a pensar, a ordenar mis emociones sin tenerla respirando a centímetros, sin tener que enfrentar cada noche la pregunta silenciosa de si era capaz de perdonarla o no, y ella respetó eso. No insistió, no planteó conversaciones incómodas sin previo aviso, no intentó acercarse por la fuerza. Esa distancia, paradójicamente, fue lo que permitió que empezara a procesarlo todo de manera menos impulsiva. Las primeras semanas después de nuestra última conversación fueron de una especie de convivencia contenida que no se parecía en nada a la vida que teníamos antes, pero tampoco al caos emocional que siguió al descubrimiento de la infidelidad. Hablábamos lo justo, temas de la casa, del trabajo, de citas pendientes, de cosas prácticas. Nada más. Y aunque esa frialdad podía parecer un síntoma de algo irreversible, para mí se convirtió en una forma de reconstruirme sin sentir presión. Durante meses había sentido que mis emociones me arrastraban como una corriente, pero en ese periodo, aunque seguía dolido, era yo quien marcaba el ritmo. Ella lo sabía y actuaba con una cautela visible. Era consciente de que cada gesto suyo era observado por mí, que cualquier señal de incoherencia podía hacerme retroceder en lo que estábamos intentando construir. Con el tiempo empecé a notarla distinta, no en un sentido sospechoso, sino en una especie de sinceridad silenciosa que no había tenido antes.
Ya no se justificaba tanto, ya no lloraba cada 2 días, ya no intentaba aparentar estabilidad. Era más honesta incluso cuando no hablaba, como si hubiera entendido que lo que más me había dolido no era la infidelidad en sí, sino todo lo que había hecho para ocultarla, todas esas pequeñas traiciones cotidianas que uno comete cuando empieza a dividir su vida en 2 mundos paralelos. Esa honestidad, aunque tardía, me permitió bajar la guardia en ciertos momentos sin sentirme idiota. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Yo estaba en el salón revisando unos documentos del trabajo cuando ella entró con gesto serio y me preguntó si podía sentarse conmigo un momento. Se sentó al otro lado del sofá, dejando distancia entre ambos sin que yo se lo pidiera. Me dijo que había estado pensando mucho en lo que habíamos hablado, sobre todo en esa parte en la que yo le dije que no sabía si podía volver a verla igual. Me dijo que entendía ese sentimiento y que ella tampoco sería la misma persona después de todo esto. Yo también he cambiado, dijo. No estoy orgullosa del motivo, pero lo he hecho. Y esa frase, tan simple, me descolocó porque no había culpa exagerada ni dramatismo, solo un reconocimiento sobrio de los hechos. A partir de ese día empecé a notar algo que nunca hubiera anticipado, que mi rabia se estaba transformando. No desaparecía, pero perdía intensidad y dejaba espacio para otras emociones que había estado bloqueando para no sentirme débil. Empecé a sentir más tristeza que furia, más reflexión que impulso, más deseo de claridad que de castigo. Supongo que después de tanto tiempo resistiéndome a cualquier gesto de afecto, mi mente empezó a permitirse mirar más allá de la herida inmediata. No quiere decir que estuviera listo para perdonar, pero sí para evaluar de forma más objetiva si había futuro o no. Una tarde, mientras cenábamos cada uno en silencio, yo sentado en un extremo de la mesa y ella en el otro, se me ocurrió preguntarle algo que llevaba días rondándome la cabeza. Si esto no hubiera pasado, si yo no te hubiera visto con él, ¿habrías terminado la relación por tu cuenta? Ella dejó los cubiertos y me miró con un gesto de agotamiento sincero. No lo sé, dijo. Tal vez no. Tal vez habría seguido inventando motivos para no enfrentar lo que estaba sintiendo. Esa respuesta, aunque dolorosa, fue una de las más honestas que me dio. Y lo agradecí. No en voz alta, pero internamente supe que necesitaba respuestas que no fueran versiones optimizadas para que yo sufriera menos. Necesitaba la verdad, incluso cuando era fea. Con el paso de los días, empecé a tomar decisiones pequeñas pero importantes. Moví mis cosas de vuelta a nuestro cuarto, no para dormir allí todavía, sino para recuperar el espacio como propio. Ella lo notó y no dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. Ese pequeño gesto había significado más que cualquier conversación. Luego empecé a aceptar cuando ella proponía hacer cosas juntos que no fueran emocionalmente intensas, salir a caminar, tomar un café fuera, ver un programa en el salón. Nunca me presionó, siempre preguntaba antes. A veces decía que sí, otras no. Pero ese intercambio constante me permitió entender que, por primera vez en mucho tiempo, la dinámica no estaba basada en su comodidad ni en mi resignación, sino en un equilibrio real. Llegó un momento en el que me di cuenta de que no estaba evitando mirarla de frente. Seguía sintiendo dolor, pero ya no se me revolvía el estómago cuando la veía sonreír. Incluso hubo un instante, una noche que coincidimos en el pasillo, en el que ella se me quedó mirando con un gesto tímido que me recordó a cómo era al principio de nuestra relación. No intentó tocarme ni acercarse, simplemente me miró como pidiendo permiso para existir otra vez a mi lado. Y ese pequeño gesto me hizo entender que la reconstrucción no tenía por qué ser grandiosa ni dramática, que muchas veces se construye a base de momentos discretos que se encadenan sin que te des cuenta. Pero también tuve claro algo. No podía volver a la relación anterior. Esa versión ya no existía y no tenía sentido idealizarla. Lo que había delante de nosotros era una elección, reconstruir algo nuevo o separarnos con claridad. No había opción intermedia.
Y aunque durante semanas pensé que la separación era la salida más lógica, con el tiempo empecé a ver que ella estaba caminando hacia mí con un esfuerzo real que no había visto antes. No intentaba ganarse mi perdón con actos grandilocuentes, sino con coherencia diaria. Y eso fue más importante que cualquier disculpa repetida. Finalmente, una noche me acerqué al comedor donde ella estaba leyendo un documento del trabajo. Me vio y dejó el papel al instante, como si supiera que llevaba días buscando el momento adecuado para cerrar el círculo. Me senté frente a ella, esta vez sin distancia, y respiré hondo antes de decir lo que llevaba semanas procesando. He pensado mucho, empecé. Y he pasado por todas las fases que podía pasar. He estado enfadado contigo, decepcionado, dolido, confundido, triste. Pero también he visto que estás haciendo un esfuerzo real por reparar lo que rompiste. No sé si podremos volver a querernos como antes. No sé si podré olvidar lo que pasó. Pero sí sé que quiero intentarlo. No por inercia, ni por costumbre, ni por miedo a empezar de cero, sino porque todavía hay algo aquí que vale la pena explorar. Ella se quedó sin palabras. Y por primera vez desde la traición, rompió a llorar no desde la culpa, sino desde el alivio. Intentó hablar pero no pudo. Me limité a esperar, sin tocarla, sin abrazarla, solo permitiendo que esa emoción existiera. Cuando pudo hablar, dijo, no voy a volver a perderte. Y no voy a permitir que nada de lo que pasó vuelva a repetirse. No respondí con promesas, porque ya no creía en ellas. Pero sí asentí, porque ese compromiso verbal era un punto de partida, no un cierre. Esa noche no dormimos juntos, pero por decisión mía, no por rechazo. Necesitaba un último día en el cuarto de invitados para marcar el final del proceso emocional que había pasado. A la mañana siguiente, con la claridad de haber tomado una decisión consciente y no impulsiva, recogí mis cosas y las llevé de vuelta a nuestro dormitorio. Ella lo vio desde el pasillo sin decir nada, y ese silencio, lleno de respeto y no de miedo, me confirmó que estábamos avanzando. A partir de entonces empezamos a reconstruir algo distinto, más sobrio, más consciente, sin idealizaciones. No sé si llegaremos al mismo nivel de cercanía de antes ni si la herida desaparecerá por completo. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que lo que viene no está definido por la traición, sino por la elección de seguir adelante con todas las cicatrices a la vista. Entendí, en esa conclusión silenciosa, que no se trata de volver a ser los mismos. Se trata de ser dos personas nuevas que, pese a todo, deciden caminar juntas.